uno de los grandes problemas del fútbol actual es el calendario y su organización. Algo que se habla muy, pero muy poco, por no decir nada. No hay ningún tipo de opiniones sobre el tema calendario. La verdad que yo vi a muy poca gente realmente analizar y pensar, ¿es realmente bueno el calendario del fútbol? ¿Beneficia a los jugadores? ¿Beneficia a los equipos? Porque hay calendarios que son muy diferentes en algunos países, en otros las ligas locales son diferentes la fecha de comienzo que la fecha de final y obviamente perjudica a los jugadores. Por ejemplo, acá en Sudamérica, que el calendario de Libertadores es desde enero, febrero, que empiezan las fases de repechaje y después, bueno, la fase de grupos que comienza entre fines de febrero y principios de marzo y que, bueno, poco a poco va avanzando la copa. Antes terminaba en julio o agosto y ahora termina a fin de año, por noviembre. Sin embargo, si nos vamos a Europa, vemos que, esto ya lo sabemos todos, que la Champions League comienza primero, bueno, las fases clasificatorias y después la fase de grupos que arranca en septiembre y hasta la final que se juega entre la última semana de mayo y la primera semana de junio. Y algo que se habla mucho acá en Sudamérica es por qué este tal jugador no se queda 6 meses más, tiene que jugar la Copa Libertadores. Casos como por ejemplo el de Alario hace 2 años y casos como el de Benedetto ahora. A ver, para los jugadores en el periodo de fichajes de invierno en Sudamérica y verano en Europa es una situación muy complicada para los jugadores que están acá en Sudamérica. ¿Por qué? Porque si estás jugando en un equipo muy competitivo como es River, Boca, Flamengo, Gremio, Palmeiras, Racing, entre otros grandes equipos, obviamente uno quiere ganar la Copa Libertadores, pero claro, tenés la Copa Libertadores en la segunda parte del año, pero tenés el arranque de temporada en Europa. Y no es lo mismo llegar a un club europeo con pretemporada, adaptarse a la forma de jugar del equipo, arrancar desde el inicio de la temporada que llegar a mitad de temporada en lo que es invierno en Europa, tener que adaptarse al equipo en medio de la temporada, en medio de una liga, en la mitad de la Champions League o Europa League, depende de dónde juegue el equipo, y en medio de competiciones nacionales como las copas nacionales, Copa del Rey, FA Cup, Copa de Italia, entre otras competiciones. Y eso afecta al jugador, es muy difícil que un jugador que nunca estuvo en Europa llegue y se adapte rápido en la mitad de la temporada. Es muy complicado, porque es otro fútbol, es otro nivel, otra táctica, otros jugadores totalmente diferentes y por eso también perjudica el calendario. Y el tema de por qué no se quedan hasta final del Libertadores, a ver, casos como por ejemplo el de Alario y Benedetto, que cada uno se fue por tales motivos. Vos tenés la oportunidad de arrancar desde cero la temporada, adaptarte al equipo, hacer pretemporada, empezar a acostumbrarte al ritmo del fútbol europeo y obviamente hay más probabilidades, porque nada te garantiza nada en el fútbol, pero sí que hay más probabilidades de que rindas mejor si llegás en fase de pretemporada que si llegás a mitad de temporada. Y esto obviamente es un gran problema para jugadores que quieren irse a Europa estando en Sudamérica y yo no veo a nadie hablando de esto, pero es un tema importantísimo. Yo me pregunto la Conmebol, que para mí está muy bien que el calendario de Libertadores sea todo un año, porque es una competición que necesita un tiempo, ¿no? Para mí es muy corto como era antes de enero, febrero hasta julio, agosto. Para mí era muy poco tiempo para hacer una Copa Libertadores. Además, coincide en el medio todos los años en ese momento Mundial, Copa América, y obviamente eso afecta porque no es lo mismo equipos que están en cuartos con unos jugadores y cuando llega a la semifinal están con otro plantel. Eso afecta terriblemente. Por ejemplo, en la Champions League no se ve jamás eso. Entonces yo me pregunto, cuando la Conmebol en 2017 cambia su calendario de Libertadores, ¿por qué no hizo que la Libertadores 2016 sea hasta fines de mayo? Digamos que la hubieran arrancado un poco antes y que hubieran hecho la Libertadores en el mismo calendario que la UEFA Champions League, para que los jugadores no se vean perjudicados en esto, porque claro, hay equipos en fase de grupos que es una cosa y después del periodo de fichajes es otra cosa, porque se le van muchos jugadores, porque acá en Sudamérica duran poco
los cracks, los talentosos, porque evidentemente los clubes europeos los vienen a buscar, le ponen toda la plata, saben que van a tener un mejor futuro en Europa y es muy muy complicado que se queden. Y volviendo al tema en sí, el calendario, la organización, hubieran hecho 2016-2017 una nueva Copa Libertadores y a partir de ahí hubieran hecho, yo creo que un calendario mucho mejor, porque el periodo fuerte de traspaso sería el de junio, julio, agosto. Ahí es donde los clubes tendrían tiempo para decidir. Y cuando arranque la Copa Libertadores, tendría que haber un periodo en enero, solamente en ese mes. Y lo más probable es que haya jugadores que se mantengan en el equipo. Y no jugadores con dudas de me voy a Europa en arranque de pretemporada o me quedo 6 meses más para ganar la Copa Libertadores. Eso es un problema enorme en el calendario y la FIFA no lo resuelve, ni la Conmebol, ni ninguna de estas organizaciones. Otro caso más es el tema Superliga, que tantas veces me quejé del calendario. Si vas a hacer un calendario como el que quedó, un campeonato corto de 23 partidos, a ver, un campeonato corto sí, los apertura clausura, pero 23 partidos no es un torneo largo. Y si vas a hacer un torneo que no es un gran calendario, un calendario extenso, corta los meses de enero y febrero porque el tema del calor, las temperaturas que puede afectar. Y arranca en marzo, ¿qué pasa? Que te van a decir, no, pero hay 2 meses y es mucho para los jugadores y eso es un problema, repito una vez más, de la organización. Porque esto también me quejé una vez, que la Copa de la Superliga no tiene sentido y se hace obviamente para tapar el tema del calendario. Y el tema también, que esto vi muchas quejas y con toda la razón del mundo, el tema de los amistosos de selecciones en medio de la temporada. ¿Por qué es perjudicial? A ver, obviamente que en mi caso, yo como argentino, me ilusiona ver a la selección argentina cada vez que vienen jugadores nuevos, jugadores que uno quiere ver cómo rinden en la selección, ver que te representan, pero claro, es que estorban la temporada de clubes, porque viene un jugador, quizás se lesiona, se puede arruinar la temporada, cortan el ritmo de competición y obviamente genera una irregularidad en el tema trabajo en los clubes. Porque lo mejor sería que en las grandes ligas de Europa, primero que lo que dije antes, coincidan con las ligas de Sudamérica, lo mismo en el tema Libertadores y Sudamericana también, y que las competiciones terminen en el mes de mayo, lo más rápido posible, que sea menor la cantidad de equipos por liga, para hacer un calendario más corto, sobre todo en las ligas de Europa, que son 20 equipos por liga, y que queden los meses de junio y julio para hacer competiciones de Eurocopa, Mundial o Copa América, o incluso mejor, sacar esas competiciones podría ser una opción, poner eliminatorias y que se jueguen las eliminatorias, supongamos, a ver, por ejemplo, acá en Sudamérica, que son 18 partidos las eliminatorias. Bueno, como en el periodo de mundial a otro mundial son 4 años, hay 3 años en el medio donde no hay mundial. Entonces, ¿por qué no haces en esos 3 años? Por ejemplo, ahora 2019 podrían haber hecho, esto si obviamente dependiera de mí, que claramente no depende, pero digo, si en este 2019 hacían 6 fechas de eliminatoria, las primeras 6 fechas, 2020 las otras 6 fechas y 2021 las otras 6 fechas, y si sumamos los 3 años por 6 fechas serían 18 partidos y alcanza ese tiempo después de la temporada de clubes para poder darle una regularidad a las selecciones y que haya una continuidad, porque claro, en las selecciones es complicado manejar al grupo porque los ves cada tantos meses, no hay preparación, no hay partidos continuos y es complicado armar un equipo, y más cuando son selecciones de acá de Sudamérica porque son jugadores de todas ligas diferentes. Y así se podrían ver selecciones mejor armadas, yo creo, para los mundiales. Así que esta es mi opinión del calendario actual del fútbol. Si tenés otra opinión, si pensás que el calendario de ahora está perfecto, si querés opinar, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.